traumas o lo que sea, lo primero que vamos a ver es inflamación. Entonces, a mí, ¿no? A veces no le damos la importancia que se merece, pero sin embargo es importante por el hecho de que siempre te pescan en curva, ¿no? Incluso en mis clases prácticas de acá, de quinto año, nos dicen, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de la inflamación? ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, en esta clase vamos a tratar de abarcar todo lo clínico y aparte todo lo que corresponde a la fisiopatología, ¿sí? Así que les digo, pongan mucha atención porque de aquí han salido las preguntas y le he puesto así. Comenzamos. Como definición, nos dice que etimológicamente la palabra inflamación proviene del latín inflammatium, que quiere decir incendio o encender fuego. Esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes hayan visto que yo creo que todos hasta este punto nos hayamos lastimado a algún lugar o nos hayamos golpeado y lo primero que va a haber es aumento del volumen, a lo que nosotros le llamamos tumor, y segundo, que va a haber aumento de calor. Gracias a esto nosotros podemos ver que aquí vamos a hablar de los cardinales o los signos cardinales de Celso, que son calor, rubor, tumor y dolor. ¿Sí? Entonces, gracias a esto se va a explicar toda la fisiopatología, por qué existe calor, por qué existe rubor, por qué existe tumor y cuál es la importancia del dolor, ¿no? Entonces, mediante vayamos avanzando, vamos a ir definiendo cada una de estas cosas, ¿sí? Nos dice que la inflamación es un proceso fisiológico, claro que sí, defensivo natural del organismo ante agresores del medio externo, ¿no? Presentando los signos, como ya habíamos mencionado, los signos de Celso que son importantes. ¿A fin de qué? De librar al organismo de la causa celular. Eso. Entonces, hemos dicho, es un proceso fisiológico que nos defiende de qué? De agentes lesivos, como que microorganismos, traumáticos, necrosis, agentes químicos, inmunitarios. ¿Cuáles? Como golpes y químicos, los biológicos, como ser parásitos, bacterias, virus y entre otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el fin de esta inflamación? ¿Cuál es el fin de este proceso fisiológico? Uno, contener a qué? Contener al agente inflamatorio, ya sea una bacteria. Segundo, limitación, que esta bacteria o este virus no llegue a propagarse en el organismo y llegue a limitar el daño. Tres, aislamiento, aislar el agente inflamatorio. ¿Cómo lo aíslan? Lo aíslan mediante la fagocitosis, van a formar una vacuola y de esta forma se va a eliminar, ¿no? Les voy a ir explicando mediante vayamos avanzando. ¿Con el fin de que se produzca? La destrucción del agente, la destrucción de lo que está generando la inflamación. Y posterior a ello se va a generar un proceso de reparación o de restitución del órgano o la parte lesionada. Sí, entonces esto es importante, a veces parece, ¿no? Chistoso, es importante, bien fácil. Tu aumento el volumen, tumor o edema. Dolor, pues ya lo hemos explicado en la primera clase, cómo se produce el dolor, cuáles son los procesos por el cual va a generarse el dolor y finalmente la limitación funcional. ¿Sí? Esto se los dejo, sáquenle captura porque esto ha entrado de pregunta de parcial. No ha entrado de forma directa, pero sí ha entrado como caso clínico. ¿Sí? Así que por eso le pongo esta imagen acá, ha entrado en el examen del 2023. Ahora, aquí les voy a explicar por qué. Calor nos dice que va a ser un aumento de la temperatura, pues, ¿producto de qué? De la vasodilatación. Entonces, nosotros sabemos que si va a haber aumento, perdón, va a haber vasodilatación, va a haber un aumento de qué? Del flujo sanguíneo, y el flujo sanguíneo como tal es caliente, ¿no? Es por eso que ese lugarcito presenta calor. Segundo, rubor, producido por el aumento de la irrigación. Es decir, si hay vasodilatación va a haber mayor flujo, va a haber mayor irrigación y como tal ese lugarcito se va a volver rojo. Por eso es que existe rubor. Siguiente, edema. ¿Edema por qué? Porque va a ser el resultado de que va a haber un aumento de la permeabilidad capilar, ¿sí? Es decir, que todo lo que estaba en el interior del intravascular va a pasar al extravascular, ya sea líquidos, electrolitos, proteínas y demás. Es por eso que se genera edema o también llamado tumor. Y el dolor, ya les he explicado en la primera clase, que se provoca por la distensión de los tejidos, la liberación de las prostaglandinas, les he dicho cuáles son los mediadores inflamatorios en esa vez, y también van a actuar los mediadores químicos generando de esta forma dolor, ¿sí? Y el último que se ha añadido, gracias a Rudolf Virchow, es la pérdida de la funcionalidad. Sí, estos son los signos cardinales de Celso. Si no se olviden, porque sí va a entrar, les van a preguntar, estos sí les van a preguntar en su práctica, les van a preguntar incluso en sus siguientes años, incluso esto está en su dinámica, porque cómo es que se genera esto, ¿no? Así que ya tienen la respuesta. Entonces, hay una clasificación por la cual nos dice que puede ser aguda o crónica. En la aguda, lo que tienen que saber es que hay dos fases, ya la hayan visto en sus teóricas. Uno es la fase vascular y otro es la fase celular.
Esas dos existen en esta parte aguda. Entonces nos dice que este tipo de inflamación es una respuesta inmediata al agresor, cuya finalidad es liberar mediadores o de siguen ingresando ya, mediadores de defensa del organismo del área de lesión, cuyo comienzo es rápido y cursa con una duración corta. Sí, agudo. Lo que tienen que saber es que hay dos fases, vascular y la celular, la vamos a explicar. Y la crónica, que va a ser un proceso prolongado. ¿Sí? Ahora, esto es importante, ¿sí? ¿Qué es trasudado? ¿Qué es un exudado? Esto es, bueno, no es pregunta de parcial de fisiopatología, pero sí es de semiología, de laboratorio, ¿no? Sus doctores les van a enseñar de igual forma esto, pero les digo desde ya que es una pregunta de examen de ahí. ¿Cuál es la diferencia entre un trasudado y un exudado? ¿Cuál es su importancia? En el trasudado se caracteriza porque va a haber la presencia de líquido extravascular con un bajo contenido proteico. Esta es la clave. Hay una baja cantidad de proteínas en el trasudado, ¿sí? ¿Producto de qué? Producto de la alteración de la presión oncótica. Ustedes por fisiología saben cuál es la presión oncótica, ¿verdad? ¿Cuál es la presión hidrostática? Entonces va a existir un desequilibrio entre estas dos, entre la presión oncótica y la hidrostática, produciendo ¿qué? Que todo el contenido del interior se vaya al exterior, ¿sí? ¿Cuál es lo más importante? Las proteínas. Trasudado, bajo contenido proteico. Y el exudado es lo contrario, es el alto contenido proteico, ¿sí? Entonces, eso ténganlo en mente. Trasudado, bajo contenido proteico. Exudado, va a haber aquí ya muy alto contenido proteico. Incluso nos mencionaban valores, ¿no? Mayor a 5 nos decía acá. Así que ténganlo mucho en cuenta, ¿sí? Y tenemos otros, ¿no? El exudado purulento, a modo de comentario, que este va a estar rico en leucocitos, esto es lo que lo consideramos, ¿no? Como pus, ¿sí? Ahora, ha entrado como pregunta de parcial esa vez, pero sin embargo no lo han llegado a explicar, en el cual decía, ¿no? Que el trasudado que se ubica, o sea, tienen que saber en dónde se está ubicando, si va a estar ubicado a nivel de la membrana o si va a estar ubicado a nivel del capilar, a nivel de las células y demás, ¿no? Y como tal, le da su nombre un trasudado de tipo membranoso, celular, hemorrágico y demás, ¿sí? La clasificación, según su etiología, lo vamos a decir de forma rápida, pueden ser infecciosas, térmicas, de agentes químicos, traumáticas que ya habíamos mencionado, necrosis tisular, la presencia de cuerpos extraños, las irradiaciones y la causa inmunitaria. ¿Sí? Por su morfología puede ser serosa, por acúmulo de líquido tisular de bajo contenido proteico, fibrinosa, con presencia de exudado con agentes con grandes cantidades de fibrinógeno, úlceras producidas siguen ingresando, por enfacelamientos del tejido necrótico inflamatorio, abscesos por presencia de tejido inflamatorio purulento acompañado de necrosis liquefactiva y supurativa o purulenta. ¿Sí? Por su localización pueden ser focales o diseminados. Focales producidos que van a estar en zonas específicas, ¿no? Y aquí viene el sufijo itis. Todo lo que dice itis al final es sufijo de inflamación. Faringitis, otitis, pancreatitis, apendicitis, colecistitis y demás. Ustedes ven itis, entonces se refiere a inflamación. Y diseminado cuando es el resultado de la propagación de procesos inflamatorios persistentes, ya sea por vía canalicular, fistolización o metástasis, ¿no? El más representativo, el cáncer de páncreas, cáncer de colon y demás. Esto es importante, desde aquí quiero que me tomen importancia, porque esto explica todo, ¿no? Primero, nos dice, les había mencionado en la fase aguda que van a existir dos cambios, ¿no? Uno que era cambio vascular y los cambios celulares. Iniciaremos con los cambios vasculares. Nos dice que primero va a haber una vasoconstricción inicial, ¿no? Aquí vemos las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas como tal, ¿sí? Entonces, hay un inicio, hay una vasoconstricción inicial. Posterior a ello, dice que existe cambios en el flujo y del calibre vascular, es decir, que existe una vasodilatación. Aquí vemos que están, ¿no?, los vasos aumentados de tamaño, ¿sí? Y les había dicho que como existe vasodilatación va a haber mayor irrigación, mayor flujo, que esto genera los signos cardinales de inflamación. ¿Cuáles eran? Calor, rubor. Aquí, ¿producto a qué? A la vasodilatación, ¿ya? Entonces, otra pregunta de examen acá. Nos decía que en la fase de vasodilatación existían mediadores que van a ayudar. ¿Cuáles? La histamina, que es un vasodilatador. ¿Qué más? Las células de complemento C3, C4, C3 y C5 y la prostaglandina E2. Eso era pregunta de examen, ¿ya? Entonces, esos van a estar involucrados en la vasodilatación, ¿sí? Ya hemos explicado entonces, uno, los signos cardinales de ¿cuál? Calor, rubor. Posterior a ello, nos dice que va a haber un cambio de la permeabilidad capilar, es decir, que todo el contenido que estaba a nivel intravascular va a pasar al extravascular, así, ya sea electrolitos, proteínas y demás. Entonces, como va a haber un aumento de esta cantidad de líquido al extravascular, va a generarse lo que habíamos mencionado, el tumor, ¿sí? Entonces ya hemos explicado calor, rubor y tumor. Va a haber mayor cantidad de proteínas a nivel extravascular. A eso me voy, ¿sí? Entonces,
Por lógica, nosotros sabemos que si el líquido del intravascular se va al extravascular, los eritrocitos se van a quedar en el interior. Y ahí esto qué va a hacer, va a aumentar la viscosidad que tiene aquí en la arteriola. A esto se lo denomina éstasis, ¿sí? Cuida que les digan, cuida que les pregunten en las prácticas. Éstasis, ¿sí? Eso en la fase vascular. Ahora vámonos a la fase celular. La fase celular, bueno, aquí nos dice cuáles son los mecanismos de barrera epitelial que van a competir que pase de impermeable a permeable. ¿Cuáles? La contracción de las células endoteliales, la lesión endotelial directa y el incremento de la transitosis. Aquí vemos una célula endotelial normal, pero cuando existe esta contracción van a abrirse estos canales por el cual los linfocitos, los leucocitos van a pasar del interior al exterior, ¿no? Y aquí una injuria endotelial, de igual forma, va a haber esta alteración y como tal va a haber una transitosis, ¿sí? Entonces, vámonos a los cambios celulares. En estos cambios celulares habíamos dicho que van a ser gracias a los leucocitos, ¿sí? Nosotros conocemos una gran cantidad de leucocitos, ya sean los eosinófilos, basófilos, neutrófilos y demás, ¿no? Aquí lo que nos importa es el neutrófilo, ¿sí? Entonces, esto tiene una serie de pasos, no quiere decir, ¿no? Ya hay una función celular así, tiene su orden. Primero, ¿qué? Marginación y deslizamiento. A esto también se lo llama rodamiento, ¿sí? Marginación, ¿por qué? Porque este neutrófilo se acerca a las células endoteliales, se acerca como tal así. Y rodamiento porque va adheriéndose al endotelio mediante sus receptores, que son las selectinas. Posteriormente lo vamos a explicar. Las adhesinas y la adherencia, la quimiotaxis, que la quimiotaxis no es nada más que este neutrófilo detecta a la bacteria como tal y se dirige desde aquí, hasta el punto del foco de infección, ¿sí? La quimiotaxis, reconocimiento y englobamiento, cosa de que posterior a ello se produzca la fagocitosis y destrucción o la degradación del agente nocivo, ya sea bacteria, parásito, virus y demás, ¿sí? Y aquí viene un resumen de todo lo que les he dicho, ¿no? La adherencia, el rodamiento, la adhesión, la diapédesis, que es nada más que el paso del intravascular al extravascular, y la quimiotaxis y la fagocitosis como tal del agente nocivo. Ahora vamos a explicar cada uno de estos. Hemos dicho, marginación y rodamiento. En aquí van a actuar las selectinas. ¿Cuáles son las más importantes? Las selectinas de tipo E, del endotelio, de tipo P, de las plaquetas y el endotelio, las L, de los leucocitos, ¿sí? Entonces, aquí vemos que está haciendo, uno, la marginación y dos, el rodamiento, en el cual les había dicho que van a actuar las selectinas, ¿no ve? Entonces, nos dice que estas selectinas estos son como receptores, ¿sí? Entonces, a este nivel se van a actuar estos receptores o estas selectinas, ¿sí? Y también tenemos una importante que es la CD34, esta igual. Junto con estas van a hacer que esto se vaya uniendo, ¿sí? Pero esto no es fijo, no es como tal fijo, por eso es que existe este rodamiento, ¿sí? Cuando ya existe la adhesión como tal, aquí ya podemos ver que está adherido totalmente porque se han activado, mediante se está haciendo el rodamiento, nos dice que se van activando las integrinas, ¿sí? Entonces, gracias a estas integrinas, ya como tal activadas, van a adherirse al endotelio como tal de forma fija. ¿Gracias a qué mediadores? A los de la familia del BCAM1 y el ICAM1, ¿sí? Gracias a ellos. Y los factores leucocitarios como la LFA1, la MAC1 y la BLA4, ¿sí? Pero la más importante, la ICAM, ¿sí? Siguiente. Hemos dicho que existe la transmigración o la diapédesis. Cuidado que les pesquen esto en su parcial, así, este es el mismo, ¿no? Transmigración o diapédesis, que es el paso de este leucocito o este neutrófilo que estaba en el intravascular, va a pasar al extravascular, ¿sí? Nos dice que ocurre después de la adhesión y que va a ser gracias a la PCAM1 y la CD31, ¿sí? Gracias a estos factores. Entonces, lo que quiero que entiendan es la diapédesis del paso del intravascular al extravascular, ¿sí? Ahora, la quimiotaxis. Les había dicho que la quimiotaxis es que este neutrófilo va a ir al foco al foco de inflamación, es decir, que aquí hay una bacteria, entonces esta como tal ya la reconoce y va directo hacia ella. Ustedes se preguntarán, ¿por qué? Porque nos dice que esta bacteria tiene productos bacterianos o productos solubles, como cuales que van a atraer a este neutrófilo, a este foco, como cuales componentes del complemento del C5A, citoquinas, interleucina 8 o metabolitos del leucotrieno de tipo B4, ¿sí? Entonces, de esta forma, la quimiotaxis. Ahora, la fagocitosis y la degranulación. Una vez que el neutrófilo ya ha encontrado o ya está donde la bacteria, va a producir la fagocitosis. ¿Cómo? Nos dice que el neutrófilo
reconoce el material fagocitario mediante las opsoninas. Estas bacterias tienen opsoninas, estas son las opsoninas. ¿Cuáles? La C3b, la inmunoglobulina G, los receptores de FCR, CR1, 2 y 3, ¿sí? Entonces los reconoce, se fija a ellos y posteriormente tiene medio pseudoporos que estos van a englobarlo, van a hacer una, como tal, una vacuola y gracias a estos lisosomas van a formar un fagolisosoma. Forman un fagolisosoma y posteriormente lo van a fagocitar y lo van a destruir. Esta es la forma o estos son los cambios celulares que existen en la inflamación. ¿Sí? Entonces ya hemos hablado, uno, de los cambios celulares y los cambios vasculares. Sí, esos son los más importantes. Ahora, ¿cuáles son los mediadores de inflamación que existen en este proceso? Les había mencionado en la clase de dolor que existen las aminas, como cuál, la histamina y la serotonina. Les había mencionado los derivados del ácido araquidónico, como cuáles, las prostaglandinas y los leucotrienos. ¿Sí? Sin embargo, aquí les tengo este cuadrito que les había mencionado esa vez que provienen del ácido araquidónico, como cuáles, las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. De las ciclooxigenasas vamos a encontrar las prostaciclinas 2, el tromboxano A2 y la prostaglandina D y E. Y estas tienen su importancia, ¿no? Por ejemplo, de las prostaciclinas E causan vasodilatación, inhiben la agregación plaquetaria y el del tromboxano causan vasoconstricción y favorecen la agregación plaquetaria. Y de las lipoxigenasas vienen aquí los leucotrienos, ¿sí? Esto lo van a volver a repasar en farmacología y el doctor White, igual que está con ustedes, les va a hacer repasar esto. Demasiado, así que ténganlo en cuenta. Además que esa vez les había mencionado que existen los COX, ¿no ve? El COX-1 y la COX-2. El COX-1 es fisiológico y el COX-2 era inducido, ¿no? Inducido por inflamación y demás. Y nosotros para poder inhibirlo teníamos que inhibir tanto COX-1 y COX-2 mediante los fármacos, mediante los AINES, ¿no ve? El paracetamol y demás. Eso les voy a explicar en otra oportunidad, pero ahorita nos enfocaremos en la inflamación. Ahora, estos son los primeros, segundos y los terceros van a ser estos, las citoquinas y las quimiosinas. Estos son los importantes. Caso clínico que les pongo, no sé, dice un paciente viene con trauma en el cual se presentan mediadores o citoquinas como cuáles, interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 6, interleucinas 4, interleucinas 8, interferón gamma. Ustedes dicen, este es un proceso inflamatorio. Cuando vean estas interleucinas, factores de necrosis tumoral y demás, es un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces aquí les explico por qué. La interleucina 1 nos dice que aumenta el flujo sanguíneo focal, fiebre, producción de otros mediadores solubles, aumenta la expresión de moléculas de adhesión, y el interferón alfa aumenta la expresión de moléculas de adhesión, expresión y otros mediadores solubles, como la interleucina 1 que produce la fiebre. Y la interleucina 6 promueve la diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas circulantes y proteínas en la fase aguda. La interleucina 4 se relaciona con la inflamación alérgica y la interleucina 8 es quimiotáctico de neutrófilos y el interferón gamma tiene la función celular contra agentes intracelulares. No es necesario que sepan todo esto, ¿no? No es necesario, incluso es tedioso, ni yo me lo sé de memoria. Lo que sí tienen que saber es eso, cuáles son las quimiosinas y las citoquinas, interleucina 1, 6, 4, 8, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Eso es lo que falta acá. Pero esto puede variar de bibliografía, ¿no? Si es que el docente lo ha dado, el docente que ha dado la parte de inflamación pone otros mediadores, pues háganle más énfasis en ello, ¿no? Pero sin embargo, estas son las más frecuentes que vamos a encontrar. Ahora, la reparación y la angiogénesis. Nos dice que los neutrófilos y los macrófagos remueven el material extraño y detritos celulares. Los fibroblastos, células epiteliales del endotelio, crean nuevo tejido y restauran su función. La angiogénesis permite, uno, la revascularización que estaba alterada del tejido, ¿sí? Y hay factores de crecimiento que promueven estos eventos, como cuáles mediadores son estas, ¿sí? ¿Y todo a fin de qué? De que haya una reparación nueva. Estaba de uno normal, estaba un alterado. Nos dice que cuando existe una inflamación crónica, la angiogénesis puede estar alterada o no puede deberse de forma adecuada, producto de que ya hay fibrosis o cicatrización, ¿no? Y esta es la forma, ¿no? Modo de conocimiento. Pero sin embargo, lo que les van a preguntar más es lo que les había dicho, la fase celular, la vascular, cuáles son los mediadores y cuáles son los que actúan o los que interactúan. Como han visto, esta es una clase muy corta, por el hecho de de enfocar en lo principal, ¿no? Y aquí están las preguntas de examen que han ido. Estas son del 2023, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Si quieren le sacan captura, depende de ustedes. Uno de los siguientes enunciados no forma parte de los mediadores inflamatorios involucrados en el proceso de vasodilatación que forman parte de la fase vascular, ¿sí? ¿Cuáles había dicho? En el proceso de vasodilatación que actuaba uno,
La histamina, sí actuaba. Dos, actuaba las células de complemento, el C3, sí actuaba. La C5, sí actuaba. Y las prostaglandinas E2, sí. Entonces el incorrecto era esta, las leucotrienos. Sí, eso sí ha entrado en el 2023. Siguiente. La fase celular de la inflamación aguda se inicia con la provisión de leucocitos al sitio de lesión para la defensa del hospedero, donde el reclutamiento es facilitado por... Entonces aquí nos dice que existía. Uno, existe disminución del flujo sanguíneo y su marginación a lo largo del vaso. Sí. Hay adhesión y marginación, es facilitada por las moléculas de adhesión. Sí. Las selectinas y las integrinas, les había mencionado. Sí. La quimiotaxis es orientada por el gradiente químico. Sí. Entonces todos eran correctos. Sí. Esta era otra pregunta. Ahora acá. Esta la ha sacado de un caso clínico. La verdad, no sé quién haya dado la teórica de inflamación este año, pero si es que el consejo que yo les doy, si es que un docente presenta ya sea un artículo, presenta un caso clínico, tómenle mucha importancia y relevancia por el hecho de que hay veces meten las preguntas de examen de ese caso clínico, ¿no? Igual hacían lo mismo en semiología, en el Argente hayan visto que hay miles de casos clínicos, entonces la doctora presentaba un caso clínico y metía eso al parcial, sí, esto era de un caso clínico, pero no sé si se repite. Si una inflamación se caracteriza por acumulación difusa de macrófagos, uno, linfocitos, persistencia de quimiotaxis, formación de fibroblastos y posterior al desarrollo de la cicatriz, nos referimos a inflamación aguda, crónica, inflamación crónica granulomatosa o inflamación crónica inespecífica. Esta era la respuesta, ¿sí? Y esta era de un caso clínico, ¿sí? Es por eso que no lo he mencionado en las diapositivas. Así que como una vez más les digo, tomen mucha atención en los casos clínicos que les presentan. Y esta era la parte de resolución de un caso clínico, ¿no? Como les había dicho, son 20 preguntas así como estas y las últimas 15 son casos clínicos como estos y van así consecutivamente, ¿sí? Entonces, paciente masculino de 48 años acude a consulta quejándose, uno, ¿de qué? Dolor e inflamación intensa en el primer dedo del pie. En el primer dedo del pie, esto es lo que nos importa, esto es lo importante, en el primer dedo del pie. El paciente refiere un dolor de inicio de forma súbita durante la noche en el cual se intensificó posteriormente. Mencionó además que estuvo experimentando episodios similares en diferentes articulaciones. Durante los últimos años, a la valoración se evidencia que la articulación afectada presenta rubor, atentos, rubor, calor, tumefacción y está con extrema sensibilidad. ¿Cuál es el trastorno presente del caso clínico? Y nuevamente les digo, esto es de otro caso clínico que han presentado. A ver, yo sé que ustedes todavía están en ese trance de pasar de lo teórico a lo práctico, ¿no? Pero sin embargo, a mí lo que me llama la atención, porque bueno, yo ya he pasado, pónganse reumatología, lo que me llama la atención, uno es el dolor de inicio súbito en el primer dedo del pie. Entonces yo digo, en el primer dedo del pie, aquí nos faltan muchas cosas, ¿no? Muchos antecedentes. Por ejemplo, aquí nos faltaría, ¿no? Que le ha dolido después de una fiesta de una semana, ¿no? Que se ha tomado cerveza toda su vida, que es farrero, que siempre para en el Lexus, ¿ya? Con todos esos antecedentes yo digo, no, este cuate se toma, come mucha carne, no sé, es gordito. Aparte del dolor es de inicio súbito en el primer dedo, entonces yo pienso en gota. ¿Sí? Yo empiezo en gota. Pero como les digo, este era un caso clínico. La doctora lo ha presentado como un caso clínico que ella lo ha presentado en su teórica. Así que nuevamente, y les digo, pongan mucha atención en eso. ¿Sí? ¿Es gota, artritis reumatoide? No. Porque como les digo, aquí faltan muchos otros datos, pero sin embargo a mí me llama la atención porque yo he pasado reumatología ya, entonces sé que es en primer dedo, de inicio súbito, y si había más antecedentes, yo puedo decir que es gota directamente. Ya, pero la respuesta es gota. Ahora, nos dice, en relación al caso clínico anterior, para complementar los signos de inflamatorios, corresponde uno de los siguientes. Entonces, aquí nos decía que era calor, rubor, tumor, ¿qué nos falta? Fiebre, no es parte de los signos de Celso. Edema, puede ser, pero ya está acá la tumefacción. ¿Sí? Signo del pliegue, nada que ver, ¿no? ¿Qué estar hablando? Acrocianosis es nada que ver. Entonces, la respuesta era pérdida de la función, ¿ya? De esta forma he ingresado los signos de Celso. Calor, rubor, pérdida de la función. Incluso aquí les hubieran puesto, ¿no? Gracias a quién o qué persona ha descubierto esto? Era Rudolf Virchow, ¿no? Así ya. Pero no creo que hagan eso. Entonces, tengan en cuenta esto. De esta forma he ingresado. Y esto es del 2024, es decir, del año pasado. Si en las manifestaciones locales evidenciamos un exudado que se caracteriza por localizarse, esto es lo que les decía, ¿no? El exudado se localiza en la superficie de la membrana mucosa, compuesto por células necróticas, podemos indicar que es de tipo ¿qué? Hemorrágico, no, fibrinoide, no, purulento, menos, ulcerativo, no, es de tipo membranoso. Este es del año pasado, así que si es que se repite algo, quizás sea este, ¿ya? De tipo membranoso. Otro,
Este igual es del año pasado. La acumulación difusa de macrófagos, leucocitos. Esto sí se ha repetido, esto se ha repetido 2 años ya, ¿ya? Así que mucho ojo con esto, se ha repetido ya 2 años. Esto es lo que les decía. Acumulación difusa de macrófagos, linfocitos, quimiotaxis y demás. Inflamación crónica inespecífica. Miren, se ha repetido el 2023 y el 2024, ¿ya? Así que para que lo tengan mucho en cuenta. Y bueno chicos, como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Espero que la verdad les sirva demasiado, que de alguna forma les ayude a repasar. Como yo les dije, si les voy a mandar la presentación y las personas que deseen la dinámica, como les había mencionado, sáquenle capturita a esta imagen, que se note su nombre y de esta forma me lo envían a mi personal. No lo voy a enviar al grupo porque la verdad ha habido problemas la anterior vez. A personas, como les digo, ¿no? Hay personas siempre malintencionadas y habían informado al jefe de cátedra que yo estoy pasando las tareas y demás, ¿no? Y el doctor ya me llama la atención